Yo soy tu amigo fiel, soy el Padre José. Amigas, amigos, ¿qué frutos ha dado este programa durante 14 años? Más de 5,000 programas, concursos de autoestima, tanatología, comunicación, cómo vencer nuestros vicios, el arte de aprovechar nuestras faltas y cómo vencer las preocupaciones. Además, el catecismo y la serie Cimentando nuestra fe. La Biblia novelada con 28 capítulos, la historia sagrada con 9 programas, historias que sorprenden con la vida de algunos santos importantes, cuentos para reflexionar, varios cuentos en 27 programas, la Biblia para niños y adultos con 7 capítulos, varios programas especiales así como el rezo del Santo Rosario o el Vía Crucis en Cuaresma. Y por supuesto, no ha faltado el buen humor de Sergio Enríquez con los chistes que en ocasiones presentamos para ti. ¿Te parece poco? Y vendrá todavía mucho más si Dios nos concede seguir en tu camino. Han pasado 14 años desde la primera vez que nuestros caminos se encontraron. Y a lo largo de este tiempo, hemos aprendido y disfrutado juntos con la grata compañía de nuestro gran amigo, el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. 14 años contigo. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a este programa en el que mi intención es tratar de ayudarles a que se sientan bien, a que hagan un alto en el camino, a compartir con ustedes algo de los conocimientos en cultura, en folclore, en religión, y también tenemos algunos programas en donde tratamos de acercarnos al mundo de la psicología, al mundo de la mente, porque, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, a veces nuestra mente parece la loca de la casa, parece alguien que no está tranquila, parece alguien que se siente mal, o bien que grita, o bien que nos ofende, o bien que nos impide avanzar, y esto de ninguna manera es correcto. Nuestra mente tiene que estar en armonía con nuestro cuerpo, con nosotros mismos, y si no es así, pues tenemos que hacer aquello que sea necesario para que todo esté en sana armonía y en comunión con todos nuestros demás órganos. Para esto, algunas personas, especialmente del Oriente, han inventado algunos esquemas de respiración porque se dice que al respirar tranquilamente todo empieza a armonizarse. Sin embargo, aunque yo creo que son importantes algunos de estos ejercicios y estoy de acuerdo en que una buena respiración puede calmar a las personas, si hay un problema grande de fondo, si hay algún trauma de fondo, si hay algún gran enojo, alguna gran emoción que se haya quedado ahí sin resolver de fondo, no creo que vayamos a resolver las cosas de la mejor manera. Por eso, hoy quisiera invitarte a que pienses que, así como aquella esquinita donde está el refrigerador se ha ido llenando de tierra, se ha ido llenando de mugre y es necesario meterse un poquito más a fondo para limpiarla, también algo semejante tenemos que hacer con nuestra mente, porque se han ido quedando ideas equivocadas, se han quedado resentimientos y sobre todo sentimientos de culpa que no ayudan absolutamente para nada. Cuando me toca platicar con algunas personas y tratar de orientarlas en algún aspecto de su vida, me doy cuenta que muchas personas tienen un sentimiento de culpa que les está acompañando desde hace un largo tiempo. A algunos se les hizo un poco más fuerte porque tuvieron especialmente la pérdida de un ser querido. Y claro, como ya no está ese ser querido con el que tuvieron conflictos, con el que tuvieron roces, con el que tuvieron diferencias, pues ahora quisieran decirle, quiero que regreses para pedirte perdón por esto, para decirte que no fue mi intención, para decirte que lo que pasó fue simplemente porque tuve un arrebato de enojo. Bueno, lamentablemente los difuntos ya no pueden regresar a nosotros y no podemos decirles,
lo que sentíamos, lo que pensábamos o lo que estamos sintiendo y pensando ahora. Pero la culpa, esa sí está presente todos los días y a todas horas acompañándonos. ¿Por qué no hice? ¿Por qué no dije? O bien, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me dejé llevar por tal o cual cosa? Y esto de ninguna manera es algo que nos ayude a sentirnos bien, ni tampoco algo que tengamos que estar cargando como una pena, como un castigo por algún error que hayamos tenido. Y yo quisiera comenzar nuestra reflexión hablando precisamente de cómo iniciaron nuestros sentimientos de culpa. Porque tú estarás de acuerdo conmigo que los niños no nacen con ningún sentimiento de culpa. Los niños simplemente viven y hacen cosas. Y los niños no saben ni siquiera qué es bueno y qué es malo. Y van a ser los padres, los tutores, los educadores, los que nos vayan diciendo qué es positivo, qué es negativo, o bien incluso qué les gusta y qué no les gusta, Porque a veces ni siquiera se trata de bueno o malo, sino que a lo mejor no le gustó a papá, no le gustó a mamá, y entonces nosotros pensamos que eso es malo. Como por ejemplo, aquella familia tradicional donde de repente el muchachito, el adolescente, vio una camisa, no en este tiempo, sino me refiero a unos 20 años atrás, una camisa rosa y se la compró. Y llegó a casa con la camisa rosa puesta y el papá pegó el grito en el cielo, como se dice popularmente: ¿cómo mi hijo, varón, hombre, machito, anda con una camisa rosa? ¿Tú qué piensas? ¿El color rosa es un color bueno o malo? A mí no me parece que haya colores buenos o malos. A mí me parece simplemente que a este papá hubo algo que no le gustó porque estaba quizás ligando la palabra rosa con mujer. A mí me parece que rosa no significa mujer. Estaba ligando rosa a lo mejor con afeminado, con homosexual o alguna cosa que al papá no le gustaba. Y entonces, evidentemente que aquel joven se sintió sumamente mal. Primero, porque había gastado en una camisa que a él sí le gustaba, pero segundo, porque no se la podría quizás poner porque a su papá no le gustaba, no se lo permitía, o porque incluso le hizo sentir que si se la ponía, todo el mundo se iba a burlar de él, iba a ser ridiculizado por sus compañeros, etc. Bueno, estos sentimientos entonces de culpa, aquí puse el ejemplo de un joven por algo que no le gustaba al papá o a la mamá, pero y yéndonos todavía más hacia atrás, todo comentario de papá o de mamá hacia los pequeñitos, diciendo lo que es bueno, lo que es malo, lo que les gusta, lo que no les gusta, es lo que va a ir formando la conciencia del pequeñito, porque finalmente el pequeñito tratará de ganarse el afecto de los papás o de sentir que se lo está ganando haciendo lo que a los papás les gusta, porque al niño no le gusta ver enojada a mamá, ni enojado a papá, ni le gusta que le griten, ni le gusta que le regañen, y entonces el niño como que se va domesticando poco a poquito de acuerdo a la manera de ser de papá o de mamá. Y de esta manera se va conformando la conciencia. Y cada vez que el papá, la mamá o el educador señala algo que no le gustó o algo que según él está mal, en el niño va a existir, va a empezar a aparecer un sentimiento de señalamiento. Me están señalando, ¿por qué? ¿Para aplaudirme porque hice las cosas bien? No. ¿Para premiarme porque hice las cosas bien? No. ¿Para decirme que soy maravilloso, único, que lo siga haciendo? No. ¿Para decirme esto que hiciste no me gusta? ¿Esto que hiciste hace que no te quiera? ¿Eso que hiciste hace que me enoje contigo? ¿Eso que hiciste pone en peligro tu buena forma de vivir? Y muchas otras cosas más. Y con esto entonces empieza a existir en la mente del pequeñito, de la pequeñita, la culpa. La culpa, que no es absolutamente positiva en nuestro crecimiento. Y ahora que tú me estás escuchando, yo te preguntaría, ¿por qué cosas del pasado o del presente sientes culpas?
Y he dicho no solamente del presente, sino del pasado, porque hay muchas personas que las vienen arrastrando. Y esto lo tenemos nosotros que liberar, porque de ninguna manera sirven las culpas. O mejor dicho, sí sirven, pero solamente durante un momento preciso y después se tienen que desechar. A ver, vamos a tratar de entendernos. Si mi papá, mi mamá, mi educador, cuando hice algo malo, me lo señaló y me hizo sentir culpable, ¿para qué servía aquella culpa? Para que yo tomara conciencia de que estaba haciendo algo indeseable para ellos, algo incorrecto, algo que no se debe de hacer, y entonces corrigiera mi acción. Fíjate, tomar conciencia de lo que estoy haciendo mal, y entonces inmediatamente darme cuenta que no puedo continuar con esa actitud, con esa forma de pensar, con esa forma de actuar, y entonces corregirla. Pero hasta ahí. La culpa sirve únicamente para tomar conciencia y después corregir el hecho. Pero si yo me mantengo únicamente con el sentimiento de culpa y no corrijo el hecho, entonces ¿de qué me sirve la culpa? O peor aún, si ya corregí lo que tenía que hacer y sigo con sentimientos de culpa, ¿de qué me sirve la culpa? Si ya corregí las cosas que tenía que hacer. Pero bueno, vamos a un breve corte y regresamos enseguida para continuar hablando de nuestro tema. En tu camino, 14 años contigo. En tu camino, 14 años contigo. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Hoy te invito a visitar la población de Lourdes en los Altos Pirineos de Francia. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. ¿Cómo puedo citar yo un pasaje de la Biblia que me gusta? O bien, ¿cómo puedo encontrar un pasaje de la Biblia que me dieron? Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¡Quiero aprender a nadar! ¿Me puedes enseñar? La familia salió del mar y se dirigió a la piscina. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Además, todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa. En el segmento anterior comentaba que un niño en su más tierna infancia no tiene sentimientos de culpa. Estos le van a llegar por las críticas, por los gritos, por los regaños, por los enojos que los papás tienen hacia él, y se va a ir marcando cada vez más este sentimiento conforme más le griten los papás, conforme más le regañen, conforme más le resalten sus errores que sus cosas positivas. Y entonces se va haciendo una especie de esquema mental. La culpa, evidentemente, decíamos hace un momento, tiene una razón de ser. El papá o la mamá, ordinariamente, no regañan simplemente por regañar, no gritan simplemente por gritar, sino que su intención, aunque a veces no lo manifiesten así, es la corrección del pequeño, la corrección del alumno. Ahí está el punto importante, la corrección. Yo, si el papá pudiera decirlo, tendría que decirle al niño, yo no quiero que te sientas mal, yo quiero que corrijas las cosas. Fíjate qué distinto, ¿eh? No quiero que te sientas mal, sino quiero que corrijas las cosas. Y ya desde ahora, esto que el papá tenía que haberle dicho al niño desde la más tierna infancia, es algo que tú te tendrías que decir a ti mismo cuando cometes algo negativo. No quiero que te sientas mal, sino quiero que corrijas las cosas. Porque sintiéndote mal, no se corrigen las cosas. Sintiéndote mal, las cosas empeoran.
Lo importante es que corrijas las cosas y dejes de sentirte mal. Pero bueno, ¿cómo se va formando este esquema mental cuando el niño comete una acción indeseada, es decir, deja de hacer algo o hace algo negativo? El papá o la mamá lo regañan. El niño, ¿qué es lo que siente en ese momento? Un sentimiento de malestar, un sentimiento donde él mismo se recrimina por haber hecho algo en contra de lo que es correcto según papá o mamá. Y aquí quiero resaltar la palabra sentimiento porque es más importante, especialmente los niños, los sentimientos que la razón. Si de por sí los adultos a veces nos dejamos llevar más por los sentimientos que la razón, pues en el pequeñito esto es más fuerte. Así que el niño comete una acción negativa, viene el rechazo de parte del papá o la mamá a aquella acción, y tenemos que decirlo, aquella acción, no al niño. Tú si vas a llamarle la atención a tu hijo, hazle claramente notar que estás rechazando la acción negativa o lo que dejó de hacer, pero no a él. Porque si no, el pequeño va a pensar que lo malo no es la acción que él cometió, sino él. Fíjate qué delicado. El niño piensa, lo que hice no es lo malo, el que es malo soy yo. Así que acción negativa del niño, rechazo del papá o de la mamá, que se convierte en un regaño, aparece entonces en el niño la culpa. ¿Y qué es lo que tendría que venir a continuación? La corrección. ¿Y qué es lo que tendría que venir después de que el niño corrige su acción? La aceptación de parte de los papás, que no siempre lo hacen. Qué bueno que lo hiciste, hijito, qué bueno que lo corregiste. No, bueno, lo correcto sería que viniera la aceptación y por lo tanto que el niño se sintiera perdonado, que se sintiera orgulloso por haber superado aquella acción negativa y en ese momento le desaparece la culpa. Te vuelvo a repetir el esquema. Acción negativa del niño, rechazo del papá o la mamá a la acción mala que cometió y regaño. Aparición entonces en el niño de la culpa y lo que tendría que venir sería la corrección. El niño dice voy a corregir esto. Al corregirlo, el papá o la mamá lo aceptan, lo perdonan, el niño se siente orgulloso de haber corregido el daño o lo que hizo mal y entonces ¿qué pasa con la culpa? Desaparece. Esto en un esquema sano, ordinario. Pero ¿qué pasa cuando el papá o la mamá solamente regañaron, rechazaron? Apareció la culpa en el niño. Y a lo mejor el niño corrigió aquello que había hecho mal, pero el papá o la mamá no le mostraron una aceptación, no le mostraron un perdón, simplemente pensó el papá o la mamá, pues es lo que tenía que haber hecho ya. No, el papá tenía que habérselo manifestado. Qué bueno que lo hiciste. Bueno, el niño siente que no hubo aceptación, que no hubo perdón, y por lo tanto, ¿qué pasa con la culpa? La culpa no desaparece, ahí se queda. Aunque el niño haya corregido el mal que hizo, la culpa se queda ahí. Y lo malo es que si cada vez que el niño comete una culpa, el papá o la mamá no le demuestra la aceptación, no le demuestra el perdón, no le dice me siento orgulloso de que resolviste este problema, todas las culpas que va cometiendo a lo largo de la vida se le van juntando. Y todas esas culpas que van juntándose van propiciando en el niño pensamientos como soy malo, soy irresponsable, soy insensible. Y esto va a propiciar ¿qué? Imagínate una persona que se está señalando únicamente lo negativo porque los papás únicamente le marcaron lo negativo, ¿qué tendrá como consecuencia? Pues una baja estima. Soy malo, baja estima. Soy irresponsable, baja estima. Soy insensible, baja estima. No me quieren porque hice las cosas mal, baja estima. Y esto va a propiciar una falta de paz. Siento que no me perdonan y por lo tanto yo tampoco me perdono. Siento que no me perdonan y por lo tanto yo no me perdono. Y llega a ser tan fuerte este pensamiento, este sentimiento, que ya en una edad adulta, aunque a la persona le ofrezcan el perdón, la persona ya no se siente bien
y se va a cargar la culpa todo el tiempo que quiera, mientras no reciba una atención especial o mientras no tenga una reflexión como la que estamos teniendo en este momento. Y les voy a poner un ejemplo voy a poner un nombre ficticio, doña Cuquita, que se va a confesar cada semana. ¿Y qué le dice al sacerdote cada semana? Podemos decir que los mismos pecados de su juventud, y ella ya no es joven, ya pasó mucho tiempo, pero cada semana, ay, padre, es que hice esto y esto y esto. Y el sacerdote le dice, sí, doña Cuquita, pero eso ya lo confesó y eso ya se lo perdonó Dios. Ay, sí, padre, pero es que yo me sigo sintiendo mal. Bueno, aquí estamos hablando de cosas totalmente distintas. Una cosa es que Dios no le haya perdonado su pecado y otra cosa es que usted se sienta mal. Son cosas totalmente distintas. El sacerdote le ha preguntado en todas las confesiones a Cuquita, Cuquita, ya sabe usted que cuando hay una confesión, esta implica el arrepentimiento, el propósito de enmienda. La pregunta es, ¿usted ya corrigió aquello que hizo mal? Sí, padre, ya lo corregí. Entonces, el pecado está perdonado y por lo tanto usted no tendría por qué sentirse mal. Pero, insisto, Cuquita se sigue sintiendo mal y vuelvo a insistir. No es un pensamiento, sino es un sentimiento. Porque lo que sentimos de pequeñitos, más que lo que pensamos de pequeñitos, es lo que nos va a acompañar a lo largo de la vida. Si yo de pequeñito me sentí importante, valioso, útil, querido, y yo sentía que mis padres me perdonaban, me daban una nueva oportunidad cuando me equivocaba, perfecto. Ese sentimiento y ese pensamiento me va a acompañar a lo largo de la vida. Pero si de pequeñito el sentimiento fuerte que se arraigó en mí fue, soy malo, mis papás a lo mejor no me quieren, no puedo ser aceptado, ese sentimiento es el que me va a acompañar a lo largo de mi vida si es que no logro yo un cambio a través de un acompañamiento terapéutico, y eso es precisamente lo que le llamamos nosotros baja estima. Doña Cuquita entonces ya no tiene pecados porque ya no está cometiendo el mismo error, el mismo pecado que cometió. Lo que tiene es un problema de baja estima, un problema de aceptación. No tiene un problema de que Dios le perdone, sino que su gran problema es que ella no se perdona. Y lamentablemente muchas personas a lo largo de su vida, especialmente cuando llegan a la edad adulta, empiezan como a cargar y a cargar y a cargar culpas del pasado y por supuesto esto hace que baje cada vez más su autoestima y esto se vaya uniendo a otras enfermedades y achaques que van apareciendo con el paso de los años. A propósito de este tema, en mi libro El Camino del Amor, en el curso de autoestima, yo hablo acerca de los errores porque si la persona no entiende qué son los errores, será muy difícil que se perdone y que pueda vivir en paz y que pueda abrirse paso nuevamente a la vida y no esté como doña Cuquita. Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida. En tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire.
Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino. Estás escuchando En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, en este momento una pareja de esposos acaba de discutir. Ayúdales a comprender que las discusiones son algo normal en la vida de pareja, que es sano expresar sus diferencias y opiniones, pero también ayúdales a escuchar y tratar de entender las razones del otro y no cerrarse en su propio pensamiento. Ayúdales a ser tolerantes, pero sobre todo, haz que sus diferencias nunca terminen con el gran amor que se tienen. Amén. En tu camino. Muchas gracias por continuar con nosotros, y te comentaba que en el curso de autoestima o en mi libro El Camino del Amor hablo un poco sobre los errores para que la gente pueda entender lo que son y cómo se tienen que manejar. En la página 107 hago una pregunta: ¿valgo menos cuando cometo errores? Y es una pregunta que te tienes que hacer tú en este momento. Cuando cometes un error, ¿sientes que vales menos? La educación que tú recibiste durante la infancia es básica para que tengas una actitud positiva o negativa ante los errores. O tenemos autocomprensión, es decir, nos comprendemos cuando cometemos un error, o por el contrario, nos autocastigamos por cada error cometido, como le está pasando a doña Cuquita. Se autocastiga por los errores que cometió, aunque ya los corrigió. Es curioso que algunas personas no sean capaces de tener esta actitud comprensiva y en lugar de tomar en cuenta sus limitaciones humanas, porque todos tenemos limitaciones, se traten a sí mismas con dureza, como doña Cuquita. Esa actitud aprendida, porque ya te dije que los niños no nacen con estos sentimientos, sino que los aprenden, se originó en la manera en que sus padres, maestros o educadores les enseñaron a considerar lo que es un error o una equivocación. Cuando nuestros educadores nos hacen ver el error como algo normal, no te preocupes, es normal, todo el mundo se equivoca, lo puedes corregir, te sigo queriendo, etc. Cuando nos enseñan a verlo como algo normal y como parte de la vida, aprendemos a tomarlos así y no caemos en dramatismos. Pero si desafortunadamente nos enseñaron que los errores o equivocaciones son algo anormal y prohibido que nunca se debe de cometer y que hacen perder el valor a la persona, no vales cuando cometes errores, vales menos cuando cometes errores, entonces nos culparemos o nos sentiremos mal cada vez que tengamos una equivocación. Esa mala educación nos hace pensar que ante el error debemos pagar una doble multa. Fíjate, una doble multa. No basta pagar la consecuencia del error, porque generalmente los errores traen consecuencias, ¿no? No basta pagar la consecuencia del error, sino que también es necesario pagarle a nuestro implacable juez interno
que nos exige sentirnos terriblemente mal. Y aquí, para que entiendas esto que acabo de decir, te pongo un ejemplo. Durante una cena formal en la casa de su novia, Carlos se distrae con la conversación, trata de tomar un pan pero roza con la manga de su saco una copa de vino tinto que cae sobre la mesa y derrama todo su contenido sobre el fino mantel. Carlos tiene que pagar las consecuencias del error. ¿Cuáles serían las consecuencias del error? Bueno, pues manchó el mantel, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pagar el precio de la tintorería, o si no se quita la mancha, pues comprar un nuevo mantel para su suegra, y si la copa se rompió, pagar el daño. Las consecuencias son ya desagradables en sí mismas, ¿no? Y Carlos tendrá que buscar la forma de ser responsable ante ellas. Cómo consigue el dinero para pagar o comprar el mantel ya será un asunto suyo, pero él tiene que buscar la forma de responder. Esto sería lo sano y lo normal. Pero las cosas pueden agravarse si Carlos deja que su implacable juez interno, esa que está en la mente, ¡ay, qué malo eres un tonto, no sé para qué viniste a esta fiesta, no asistas a una fiesta ya, mejor quédate en tu casa, en fin! Bueno, si Carlos deja que su implacable juez interno aparezca y comience a atacarlo, las cosas serán muy distintas. Si lo permite, su mente comenzará a decirle: soy un estúpido, solo yo soy capaz de hacer esto, siempre tengo que hacer las cosas mal, no tengo perdón, merezco el peor castigo. Bueno, fíjate, ese es el doble pago. Ya no las consecuencias nada más, sino el pago de hacerse sentir mal, recriminarse todo el tiempo, digamos, ofenderse incluso. Este ejemplo nos muestra el doble castigo que Carlos tiene que pagar por una forma equivocada de ver el error. Sería suficiente con que él se sintiera mal por tener que pagar las consecuencias de su error y, sin embargo, su implacable juez interno, que no permite ningún error ni equivocación, añade más dureza a la situación. Espero que me vayas entendiendo y yo te preguntaría, ¿habría que agradecerle a ese juez interno de Carlos su intromisión con un juicio incorrecto? Digo juicio incorrecto porque está diciéndole: soy un tonto, soy un estúpido, siempre hago las cosas mal. No es cierto. Carlos nunca comete tantos errores, los comete como cualquiera de nosotros, pero el juez le está diciendo: eres una porquería, no vales, etc. Es un juicio incorrecto. Por eso la respuesta es no. No debemos permitir a ese juez interno su intromisión. Quienes actúan como Carlos y dejan que su juez interno se entrometa, juzgándolos incorrectamente sobre sus errores, terminarán sintiéndose mal. Este sentimiento y el autocastigo no son sanos ni correctos. No está bien tener un sentimiento de culpa y autocastigarse o autoofenderse. Esto que hace Carlos es una consecuencia de la mala educación que recibió en su infancia. ¿Cómo la podría cambiar Carlos? ¿Tú crees que se pueda? Yo creo que sí. Para cambiar el juicio duro y equivocado que hacemos de nosotros mismos cuando cometemos un error y terminar con los sentimientos que nos hacen sentir mal, debemos reeducarnos y aprender a dominar una habilidad que nos permita sentirnos más libres, con mayor capacidad de aceptar todas las experiencias vividas, incluso las equivocaciones, y sobre todo, aprender de ellas. Si dominamos esta habilidad, podremos sentir que aunque somos seres humanos imperfectos, mejoramos, sí, mejoramos constantemente en un proceso de crecimiento y nos acercamos cada vez más a nuestras metas. Solamente así puede desaparecer la angustia que nos provocan los errores, y solamente así dejaremos de sentir que nuestra autoestima está bajando constantemente. Ya hemos dicho que la manera en que nos etiquetan durante la infancia influye mucho en nuestra vida, porque de niños creíamos que los adultos siempre tenían la razón. Pero cuando vamos creciendo, nos damos cuenta de que los adultos, en primer lugar, no siempre tenían la razón. Y
Ellos nos educaron según sus creencias o costumbres, pero en muchas ocasiones hicieron juicios equivocados sobre nosotros. Quizás nos llamaron tontos sin darse cuenta que lo que ellos etiquetaban como tontera más bien era una distracción, un descuido, una inquietud, una travesura, una rebeldía, etc. Como el niño que por estar jugando con la pelota rompe un florero. Niño tonto. No, pues más bien era un niño distraído, descuidado, inquieto, juguetón, etc. Pero no tonto. Lamentablemente, por las etiquetas que nos ponen equivocadas en la infancia, como esta de tonto, aprendimos también a hacer juicios equivocados sobre nosotros mismos. Al niño que comete un error y lo califican como tonto, se le va formando la idea de que en realidad lo es. Y entonces cada vez que una persona comete un error, se dice a sí mismo tonto, como le pasó a Carlos cuando tiró la copa con el vino. ¿Qué se dijo? ¿Se dijo soy descuidado? No. ¿Se dijo caray, tuve un rozón que no quería? No. ¿Se dijo ay, estaba distraído? No. Ese juez interno que tiene en su mente, que de alguna manera refleja la manera en que sus papás lo castigaban o lo culpaban, apareció inmediatamente y le dijo, eres un tonto, siéntete mal, vete de la fiesta, ya no vuelvas a regresar nunca. Esa es una doble consecuencia que no tenemos por qué pagar. Basta con que Carlos resuelva el problema del mantel y con eso es suficiente. ¿Para qué estar cargando con las culpas? Bueno, vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida para concluir con nuestro tema. En tu camino, 14 años contigo. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Cristo está en medio de nosotros. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Camino. Él también se ha visto beneficiado con Mimex. Llevo ya 2 años y medio consumiéndolo. En enero de este año me han dado de alta. Me hacen una biopsia en la médula ósea y me dicen, yo no sé cómo le hiciste, hijo, pero tú ya no tienes nada. Y estoy convencido que este alimento me ayudó a soportar todos estos tratamientos porque vengo de 2 trasplantes de médula ósea, de 12 quimioterapias, 38 radiaciones. Y parecía mentira, pero a mí nada de eso se me veía. Todo el mundo que me veía me decía, no puedo creer que me digas que vienes o que te están haciendo eso. Recuerda que Mimex no es un medicamento, es un alimento que puede tomar toda la familia. Y si tienes una enfermedad cronodegenerativa como el cáncer, Mimex te fortalecerá para soportar y salir adelante en los tratamientos clínicos. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. En tu camino, 14 años contigo. Muchas gracias por continuar con nosotros. En el bloque anterior estaba mencionando que aquella educación que recibimos en la infancia nos permite ver los errores como algo ordinario, normal, y por lo tanto, así cuando crecemos los vemos y no nos culpamos ni cargamos culpas todo el tiempo, o bien, si nos enseñaron en la infancia que un error es algo totalmente prohibido, no permitido, que solamente los tontos, la gente mala comete, pues este pensamiento nos va a acompañar haciendo que aparezca un juez tremendo cada vez que cometamos un error. Pero yo te preguntaría, ¿es correcto este pensamiento? ¿No? ¿Sigues pensando como niño? ¿Sigues creyendo que los errores hacen perder valor como persona a quien los comete? ¿No? Todos cometemos errores y precisamente para que, si es que tú alguna vez tienes sentimientos de culpa, aprendas a decir,
La culpa aparece porque he cometido algo malo, voy a corregirlo y se acabó. Y no te quedes cargando la culpa todo el tiempo. Hay que entender que los errores son algo que todos cometemos, incluso la gente que más admiras y hasta los santos. Los errores son maestros de la vida porque nos ayudan a poner más atención en cómo no se hacen las cosas. Seguramente hiciste algo mal, no te resultó, bueno, aprende que esa no es la manera correcta de hacer las cosas y punto. Los errores son parte de nuestro aprendizaje porque todas las personas que desean hacer algo mejor los cometen buscando esa forma. Como aquella persona que quería hacer una receta nueva y mezcló a lo mejor ostiones ahumados con alguna cosa que no se lleva bien, bueno, ya aprendió. Una persona que prepara una receta no tendrá el éxito deseado en sus primeros intentos. Solo hasta después de probar y experimentar errores conseguirá lo mejor. Así que los errores son parte de tu aprendizaje. Los errores nos permiten prevenir mayores desastres. Por ejemplo, cuando una persona se quema cocinando, descubre que tiene que manejar con cuidado el fuego y eso le evita una quemadura mayor o provocar un incendio. Los errores nos permiten tener más seguridad en lo que hacemos. Por ejemplo, una persona que está aprendiendo a manejar un automóvil no controla totalmente los pedales o la palanca de velocidades y comete errores al principio, pero gracias a ellos descubre lo que hace mal y va tomando más seguridad en lo que hace. Otro ejemplo, un clavadista se lanza muchas veces del trampolín. Las primeras veces tiene panzazos o entra al agua en forma incorrecta, pero esos errores le indican lo que tiene que evitar y a fuerza de corregirlos, toma más seguridad en la forma correcta para lanzarse. Los errores son la oportunidad para reflexionar y buscar mejores formas de enfrentar las cosas. Un ejemplo, es frecuente que después de un primer matrimonio en el que lamentablemente se cometieron muchos errores, se logre un cambio mediante la reflexión y se consiga el éxito en el segundo matrimonio. Sí, a mí me ha tocado mucho platicar con algunas personas que lamentablemente se casaron por el embarazo, se casaron porque ya se querían salir de la casa, se casaron porque pensaban que el amor era simplemente un enamoramiento y lamentablemente empezaron a vivir como pareja y vivían como perros y gatos, eran incompatibles, no se entendían y a través de esa amarga experiencia, porque no fue agradable, se dieron cuenta de los errores que cometieron. No está bien juntarse con una persona nada más porque sí. No está bien unirse a una persona que no se le conoce. Y cuando finalmente, porque las circunstancias estaban tan mal, tuvieron que separarse, con todo el aprendizaje que tuvieron gracias a esos errores, el segundo matrimonio es un éxito. Bueno, otro ejemplo. Los errores nos ayudan a comprender que no solo existe una manera de hacer las cosas. Hay tantas maneras de hacer las cosas y quizás si tú hiciste una forma, a lo mejor no era la correcta, pero aprenderás entonces a buscar otras formas. ¿Qué hubiera sucedido si los que deseaban volar se hubieran desanimado con sus errores? Gracias a cada error que cometieron, buscaron y encontraron nuevas formas para conseguir que los aviones vuelen cada vez más veloces y seguros. Los errores son la mejor decisión que tomamos en un momento creyendo que era la mejor y después descubrimos que nos equivocamos. Ejemplo, las personas que compran algún producto pirata pensando que van a ahorrar. Cuando falla el producto, comprenden que perdieron su inversión porque no tuvieron garantía. Y pongo aquí un ejemplo muy dramático, muy doloroso, pero pues es parte de la vida. Hay tantas mujeres que lamentablemente fueron a abortar porque estaban embarazadas y después de un determinado tiempo lo reconocen. Padre, en ese momento yo pensé que era lo mejor. ¿Por qué? Porque pensé que mis papás me iban a correr, porque pensé que ya no iba a poder continuar mis estudios, porque pensé que me iban a tratar de una mujer fácil.
En ese momento, la verdad, yo pensé que era lo mejor, pero después me di cuenta que no estuvo bien haberle quitado la vida a un inocente y aprendí a no tener relaciones nada más porque sí. Aprendí a que si me embarazo, tendré que ser responsable con aquella criaturita que venga al mundo. Bueno, también lamentablemente de situaciones tan difíciles como esta, que es un error, el aborto, pues las personas pueden aprender y mejorar en su vida. Los errores son limitaciones naturales y personales para afrontar los problemas que nos presentan. Nosotros intentamos resolver algo rápidamente y a lo mejor no es lo más adecuado. Pongo un ejemplo. Aquella persona que está cocinando y sale de repente una flama. A lo mejor esta persona piensa que lanzando un poco de agua, pues es lo que va a solucionar el problema, y resulta que a lo mejor el agua con el aceite no son lo correcto y el aceite con las llamas se riega. Y bueno, en ese momento era la decisión que la persona pensaba era lo mejor y sin embargo se dio cuenta que no era la correcta. Y bueno, podríamos continuar con otros ejemplos más, pero la idea fundamental es los errores, tomados de esta manera como los estamos tomando, serían los mejores maestros de la vida. Gracias a que un muchacho se cayó varias veces en la bicicleta, aprendió a guardar el equilibrio en forma correcta. Gracias a las veces en que hizo recetas muy mal hechas, una persona se convirtió en la mejor cocinera. Gracias a las equivocaciones en la escuela, multiplicando, dividiendo, etc., el niño corrigió y ahora es un gran matemático. Gracias a los errores en las relaciones interpersonales que tuvo alguien, pues a lo mejor aprendió a ser una mejor persona en lo que se refiere a la comunicación con los otros. Y con esta reflexión estamos llegando ya al final de nuestro programa, y yo te invitaría a ti que te preguntes qué sentimientos, fíjate, sentimientos, porque están ahí pegados, qué sentimientos de culpa tienes. Analiza por qué los tienes. ¿Es que cometí un error? Bien, analiza tu error y pregúntate si lo que hiciste cometer a propósito. Vas a decir, no. Pregúntate si pensaste que eso era lo mejor en el momento y vas a decir que sí, era la mejor decisión. Pregúntate si ya has aprendido de esa experiencia y tu conciencia ha aumentado y ahora eres más cuidadoso en la vida. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que regresar ya al correcto esquema que te decía que tiene que aprender un niño. Hice algo malo, bien, pues mis papás me rechazan, me regañan, siento culpa, lo corrijo, muy bien. Si mis papás no me aceptan ya, porque ya se murieron, o los demás no me aceptan, no me importa. Yo ya corregí y yo me acepto a mí mismo, porque me puedo perdonar, me siento orgullo de haber superado el problema y la culpa tiene que desaparecer. Le digo a la culpa, gracias por haberme enseñado, haberme marcado que algo estaba mal, pero te dejo ir porque he corregido las cosas y me puedo sentir mejor. Amigos, amigas, que Dios los bendiga y nos escuchamos en el siguiente programa. Santificado
En tu camino.